Hola, bienvenidos. Esto es Buena Salud y en este nuevo programa hablaremos de la ansiedad patológica y las herramientas que brinda la terapia cognitiva conductual. Además, aprenderemos sobre vértigo postural paroxístico benigno, una afección que es muy frecuente y que encuentra su solución mediante la kinesiología. Conoceremos también qué uso se hace de la toxina botulínica, popularmente conocida como Botox, en oftalmología. Y finalmente nos ocuparemos de la medicina integrativa, una mirada que pone su foco en la salud y no la enfermedad. Y lo abordaremos en este contexto de pandemia. Como siempre los invitamos, es tiempo de hablar de buena salud. La pandemia y el confinamiento provocados por la COVID-19 han provocado un aumento en los síntomas de ansiedad en la población, pero más allá de esta situación particular que está atravesando la humanidad en general, es un problema que afecta a un gran número de personas. El desencadenante, el detonante puede ser físico o psicológico. Al respecto, hablamos con la licenciada en psicología Anabela Martínez. Ella nos explica también cuáles son los síntomas y las herramientas que brinda la terapia cognitiva conductual. Soy Anabela Martínez y soy licenciada en psicología con especialidad en terapia cognitivo-conductual y sexología clínica, y hoy les voy a hablar sobre ansiedad. Para tener que definir la ansiedad, tenemos que hacer una distinción sobre ansiedad sana o considerada normal y la ansiedad patológica. La ansiedad sana es la que todos transitamos de manera ocasional, está caracterizada por los síntomas de nerviosismo, miedo, incertidumbre frente a una situación en particular. Y la ansiedad que es considerada patológica es la que está caracterizada por otro tipo de síntomas más intensos y con mayor frecuencia, y que estos síntomas son los que irrumpen en nuestra vida cotidiana. Estos síntomas pueden ser el nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones, respiración acelerada, opresión en el pecho, sudoración de las manos, hormigueo en las extremidades, preocupaciones excesivas, dificultades para conciliar el sueño, para la alimentación, dificultades para tolerar ciertas personas que en algún momento fueron cotidianas o cercanas, y también la necesidad imperiosa de evitar situaciones que son estresantes para una persona. En relación a las causas, no hay causas definidas específicas, no es una causalidad lineal, sí hay como predisponentes para que esto suceda. En relación a las causas o detonantes clínicos o físicos, hacemos relación con la diabetes, enfermedades crónicas, dolores crónicos, tiroides, enfermedades que tienen que ver con la respiración, con la dificultad para conciliar el sueño, enfermedades que tienen que ver con la alimentación. Y las causas de índole psicológico pueden ser, por ejemplo, situaciones traumáticas, estrés de todo tipo, sea laboral, sea familiar, sea por alguna situación de enfermedad determinada, sea estrés por índole económico. También puede ser tomada como una causa de índole psicológico todo lo que tenga que ver con lo relacional, ¿sí? Lo relacional que en ocasiones es fluctuante y que no puede ser una causa lineal o determinada específicamente. Las causas de índole psicológico son muy subjetivas, no, dependen de la persona, dependen del ámbito, dependen de la circunstancia. Por eso, como para analizar y pensar en una causalidad de índole psicológico, hay que evaluar cómo es la rutina, cómo es la cotidianidad de la persona y las fluctuaciones que ha transitado. Desde mi perspectiva lo trato y lo trabajo desde el abordaje de la terapia cognitivo-conductual, que lo primero que trata de hacer es garantizar una rutina organizada en donde la persona tiene que ordenar su alimentación y ordenar sus horas de sueño. Es muy importante propiciar el sueño reparador, que es lo que va a facilitar a la persona que todos estos síntomas sean menos intensos.
Esto es como primera instancia. Después se regulan las actividades de su vida cotidiana. Se trata de generar una rutina que tenga actividades recreativas o físicas para que también ese monto ansioso, que es el que genera los síntomas, pueda disminuir. También se facilitan técnicas para abordar la ansiedad y los síntomas subyacentes de la ansiedad para que esta persona los evalúe menos intensos. Cuando los evalúa menos intensos, puede tratar de desafiar esas situaciones que para él son estresantes o que resultan como un desafío. También lo que se hace, dependiendo del cuadro de ansiedad, es organizar cómo son las rutinas cotidianas y pedirles a las personas que conviven con esa persona que mantengan ciertas conductas para no reforzar esos síntomas ansiosos. En los casos de ansiedad, en relación a la pandemia y todo lo subyacente a la pandemia, digamos las cuestiones económicas, las cuestiones de encierro, las dificultades en la vinculación cotidiana, la irrupción de la rutina, también ha generado muchos síntomas, tanto sea de ansiedad sana o considerada normal o ansiedad patológica. En algunos casos salieron a flote síntomas que por ahí tapábamos con alguna cuestión de rutina, exceso de trabajo, exceso de actividades, y al mermar esa rutina salen estos síntomas generando complicaciones y generando trastornos o crisis de angustia o de ansiedad. Es sumamente importante ocuparse y también registrar los síntomas por el hecho de que podemos llegar a naturalizar o podemos llegar a tapar con excesos de trabajo, de vínculos, de actividades, cuestiones que desarrollan después crisis o trastornos agudos. Entonces es sumamente importante ir registrando si hay alguna modificación en lo cotidiano, si presentamos algunos síntomas que pueden ser alteraciones o dificultades en algo que anteriormente no las presentábamos, o por ejemplo si presentamos nerviosismo o si hay alguna alteración física que sirva como alerta para detectar que algo nos está pasando. Es importante el registro y el reconocimiento para que esto con una frecuencia o con una constancia no se convierta en un trastorno o una crisis aguda. Sentir que repentinamente todo da vueltas, ese es el síntoma principal del vértigo postural paroxístico benigno, una afección vestibular muy frecuente y que tras un diagnóstico médico correcto, la solución se encuentra mediante la kinesiología. Hablamos al respecto con la licenciada en Kinesiología y Fisiatría, María José Armándola. Hola, soy María José Armándola, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, y hoy vamos a hablar de vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Qué es? Cuando hablamos de vértigo, hablamos de la sensación que tiene el paciente que todo se le mueve alrededor. Cuando hablamos de posicional o postural, es porque este vértigo se produce por un movimiento de la cabeza normalmente. El paciente cuando está sentado, cuando está parado o cuando está acostado, de repente empieza con este vértigo que incomoda y muchísimo. Cuando hablamos de paroxístico es porque se da de manera inmediata o de manera brusca. Y cuando hablamos de benigno es porque si bien es una sintomatología que asusta mucho al paciente, no es nada grave. ¿Por qué se produce el vértigo? Nosotros tenemos en el oído interno canales semicirculares que tienen líquido, ¿no es cierto? Este líquido lo que va a hacer es enviarle la información al cerebro de la posición que tiene nuestro cuerpo y también de nuestro equilibrio. Cuando estos canales semicirculares se llenan de otolitos o cristales de calcio que salen de otra estructura y se van a colocar en esta estructura, le van a mandar información falsa al cerebro de la posición del cuerpo. Entonces ahí es cuando el paciente va a sentir este vértigo. Siempre que el paciente tenga este diagnóstico, esta sensación de vértigo, que todo se le mueva alrededor, que puede durar de segundos a 1 minuto, se puede acompañar de dolores de cabeza, de pérdida de audición, de pérdida de visión, inclusive de vómitos, debe consultar a su médico, porque el médico lo va a evaluar y le va a mandar seguramente algún estudio y luego va a venir a kinesiología. Podemos diferenciar un vértigo posicional o postural paroxístico benigno de una cervicalgia
¿Cómo? Porque lo más importante es que el vértigo va a ser de forma brusca, inmediata. El paciente va a estar bien y de pronto va a empezar con esta sensación de que todo se le mueve alrededor. En cambio, si es de origen cervical, el paciente va a tener mareos, pero de manera progresiva. El paciente, luego de ir al médico, va a venir a kinesiología y nosotras, como kinesiólogas y profesionales de la salud, vamos a realizar diferentes maniobras para poder reacomodar los otolitos o los cristales de calcio que están mal ubicados en el oído interno. Entonces les vamos a devolver al paciente un bienestar general. Es una sintomatología que puede durar 4 semanas o puede durar inclusive 3 meses. El paciente puede andar bien enseguida o puede llegar hasta 3 meses, acostarla hasta que ande bien. Lo más importante es saber es que esto tiene cura, el paciente puede andar bien, pero también es importante saber y no asustarse que al año, a veces, o a los 2 años, al tiempo, puede volver a tener esta sintomatología, ¿sí? O sea, no es que se cura y no vuelve más, sino que puede volver a tener esta sintomatología. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo por los cuales un paciente puede tener vértigo posicional o postural paroxístico benigno? Por ejemplo, un golpe en la cabeza, un traumatismo en la cabeza, una infección en el oído, o si un familiar sufre de vértigo, a veces puede ser que la otra persona pueda tener también vértigo paroxístico benigno. No hay que asustarse, simplemente hay que acudir al profesional para que se pueda diagnosticar y luego poder rehabilitar. La toxina botulínica, popularmente conocida como Botox, es una neurotoxina que a grandes rasgos lo que provoca es el bloqueo de la contracción muscular. Si bien su uso es popular en la medicina estética, una de sus primeras aplicaciones clínicas fue en oftalmología. Entre otras cosas, se la utiliza para evitar los movimientos involuntarios del párpado. Pero más detalles nos cuenta la oftalmóloga Julia Ponce de Oftalmo Centro de la Visión. Hola, soy Julia Ponce, médica oftalmóloga de Oftalmo Centro de la Visión y hoy voy a hablar del uso de toxina botulínica en oftalmología. La toxina botulínica es una sustancia derivada de una bacteria. Es una sustancia que inhibe la liberación de un neurotransmisor conocido como acetilcolina. Este neurotransmisor es, por así decirlo, como un mensajero entre una terminación nerviosa y otra para estimular a un músculo que genere una contracción, por ejemplo. La toxina botulínica lo que genera es la no liberación de la acetilcolina, por lo tanto no hay una transmisión de mensajes desde un nervio hacia el otro y por lo tanto no está la función de contracción muscular. De toxina botulínica tenemos 5 tipos diferentes. En el mercado se utilizan 2, que son la toxina botulínica tipo A y la B. En Argentina se comercializan 3 marcas conocidas. Se utilizan con la finalidad estética y también con finalidades funcionales, no solo en oftalmología, sino en otras especialidades también. La más utilizada es la toxina tipo A por tener un efecto más prolongado. Pero la B también se puede utilizar en aquellos casos en donde ya tuviéramos algún anticuerpo a la toxina tipo A. Y en oftalmología la estamos indicando principalmente para el blefaroespasmo, que es esa contracción involuntaria de los músculos orbiculares y músculos perioculares que generan una incomodidad en los pacientes, que generan una pérdida visual y que muchas veces tiene una causa desconocida y que también generan ojos secos o molestia. Entonces, la toxina botulínica principalmente en oftalmología la usamos para el blefaroespasmo, pero también está indicada para otras patologías, como por ejemplo una hipersecreción lagrimal. Son esos pacientes que tienen continuamente lagrimeo, situaciones específicas, tienen esta respuesta exagerada del lagrimeo, entonces se utiliza más que nada aplicando toxina botulínica en la glándula lagrimal y esto evitaría un lagrimeo. También se está indicando para los estrabismos, cuando uno quiere
o no es necesario llegar a una cirugía o esperar una cirugía, se puede utilizar la toxina botulínica, sobre todo en el músculo que tiene más contracción en un estrabismo, ¿no? También usamos la toxina botulínica para generar algo que se llama tarsorrafia no quirúrgica, que es provocar con la toxina botulínica una ptosis, una caída del párpado, lo que va a cubrir a la córnea en aquellos pacientes que tienen úlceras corneales o alguna lesión corneal que les genera molestias o les genera dolor, sensación de basurita. También usamos la toxina botulínica para las malas posiciones palpebrales, para algunas de las malas posiciones palpebrales, como es el entropion, que es esto del párpado que se torsiona hacia adentro, generando sensación de basurita, generando ojo rojo, lagrimeo, molestia por el contacto de las pestañas con la córnea. Entonces se puede utilizar toxina botulínica para volver a posicionar ese párpado. Y también lo usamos para fines estéticos, para evitar las arrugas en la frente, las arrugas en el entrecejo, las arrugas en las famosas patas de gallos o en perioculares. Una vez aplicada la toxina botulínica tiene un periodo de acción que va a variar mucho de las unidades que utilizamos y va a variar mucho de la fuerza que tenga el músculo, ¿no? De las contracturas que genere ese músculo. Entonces no es la misma unidad para todo el mundo ni es el mismo tiempo de efecto para todo el mundo. Si bien existen guías del manejo de las cantidades de unidades a colocar o en qué músculo colocar, por lo general esto va a depender de la dinámica de cada músculo y de la evaluación médica previa. Siempre hay que saber que la toxina botulínica, sea que la estemos usando para tratamientos como para estética, siempre va a tener su 3-4 días en donde no vamos a ver resultados, ahí va a empezar a funcionar. Podemos llegar a esperar hasta los 7-14 días para tener, digamos, el resultado definitivo, y después hace como una especie de meseta en donde se mantiene hasta los 4 meses más o menos y empieza a descender su efecto. Como esto es algo dinámico, las cantidades de unidades a utilizar van a ir variando. Por ejemplo, si para el primer tratamiento notamos que el blefaroespasmo volvió antes de los 4 o 5 meses, por ahí a lo mejor en el próximo tratamiento volvemos a colocar más unidades. Lo mismo que para la parte estética. Si notamos que hay asimetrías faciales, no tenemos que poner la misma cantidad de unidades en los dos ojos o en las dos orbiculares. Esta es una práctica ambulatoria, rápida relativamente. No requiere mucha preparación previa para la aplicación. Sí es importante recordarle a los pacientes que después de la aplicación de la toxina botulínica deben evitar movimientos o gesticular, deben evitar frotarse o tocar la zona donde fue aplicada y hacer actividades físicas excesivas. La toxina botulínica tiene un radio de acción de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en la zona donde nosotros lo aplicamos, pero hay que tener en cuenta que puede migrar y que los músculos en el rostro están muy próximos, entonces podemos, si no respetamos esto de no realizar actividad física o de no tocar la zona, no refregar la zona, podemos por ahí tener efectos no deseados. Una vez realizada la práctica es fundamental hacer los controles. Por lo general el control se estima a los 10-15 días, que es en el periodo en el que también uno podría volver a recolocar toxina botulínica, porque hay que tener en cuenta que no se puede recolocar en cualquier momento porque podemos generar nosotros anticuerpos. Si bien no es tan frecuente tener anticuerpos a la toxina botulínica, esto puede ocurrir y lo que puede pasar es que en las próximas aplicaciones no tengamos efecto. El hecho de que el efecto de la toxina botulínica sea reversible y tenga un tiempo, también da la seguridad de que ante algún efecto adverso, también este sea reversible. Momento de hablar de medicina integrativa, una mirada que pone el foco en la salud y no la enfermedad, y en un abordaje integral del paciente mediante las herramientas que brindan las terapias complementarias. A partir de estas premisas, dialogamos con el doctor Roberto Urizar y él nos explica cómo podemos vivir en salud en tiempos de pandemia.
Soy Roberto Udrízar, director de Salud Holística Paraná, que es un centro de medicina integrativa, y vamos a hablar de cómo vivir en salud en épocas de pandemia. La medicina integrativa es un modelo de atención de la salud que a mí me gusta decir que es la medicina del siglo XXI, en la cual se conecta la medicina alopática, la atención que la medicina alopática ofrece, con terapias que, mal llamadas alternativas, sino que serían terapias complementarias. De manera que al juntarse la medicina, todos los métodos o los recursos que emplea la medicina alopática con los recursos de las terapias complementarias, se obtiene un resultado mucho más eficiente. Es un enfoque más bien vinculado a la salud, no tanto a la enfermedad. Si bien es cierto, uno trata pacientes con enfermedad, el enfoque siempre está más destinado a la recuperación y mantenimiento de la salud y no simplemente a la recuperación. De esta forma queremos transmitir que en estas épocas de pandemia tendríamos que implementar un modelo de esta naturaleza para conseguir mejores resultados. Lo que nosotros proponemos desde Salud Holística Paraná es una mirada con respecto a la pandemia vinculada más con la salud y no con la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se enfoca en la enfermedad aparecen los miedos, que es lo que está sucediendo ahora. Hace un año que vemos que la población vive con miedos y el miedo es una emoción muy tóxica que disminuye o hace disminuir las defensas orgánicas, por lo tanto predispone al organismo para contraer la enfermedad. Si nosotros sacamos este enfoque y empezamos a difundir que la mejor vacuna que uno puede recibir es cambiar el hábito de vida, de esa manera uno está aumentando las defensas orgánicas para que si llega a ingresar el virus al organismo, el mismo organismo esté más defendido, tenga mejores defensas como para contrarrestar el efecto patógeno. Hacemos mucho hincapié o resaltamos con mucha intensidad cambiar el hábito de vida. ¿Qué quiere decir eso? Actividad física diaria si es posible, dieta saludable y fundamentalmente empezar un adiestramiento mental para el control del estrés, para el control de nuestras emociones. Porque se ha comprobado también científicamente que las emociones debilitan mucho el sistema inmunológico y el miedo es una de las emociones que causan un daño enorme en nuestro organismo. Por lo tanto, también enseñamos y propendemos a con nuestros pacientes, con las personas que acuden a Salud Holística Paraná, a enseñarles cómo gobernar la mente. La mente puede jugarnos en contra como puede jugarnos a favor. Si nosotros vivimos a expensas de emociones negativas o pensamientos negativos, nos está jugando en contra. Pero si nosotros podemos ir cambiando poco a poco, porque esto es un proceso, de cómo miramos la realidad, desde qué otra óptica miramos la realidad y empezamos a fortalecer nuestra mirada en sentido más positivo, con sentimientos más elevados, evidentemente el estilo de vida va cambiando poco a poco, las defensas aumentan y la posibilidad de enfermarnos, no solamente de coronavirus, como estamos padeciendo en la actualidad, sino de cualquier tipo de enfermedad. Yo quiero invitar a todos a que empiecen a pensar y sobre todo a sentir más que pensar cómo podemos hacer para cambiar nuestro hábito de vida
y empezar a tener una dieta saludable, una actividad física diaria o por lo menos 4 veces por semana y fundamentalmente a empezar a disminuir el estrés y a que, como dije anteriormente, que la mente sea un instrumento no que nos gobierne a nosotros, sino que nosotros gobernarla a ella. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos podés encontrar en Instagram como @buenasalud_tv. Ahí compartimos fragmentos de todas las entrevistas, efemérides importantes, anticipamos el contenido de cada programa y te sorprendemos con sorteos. También podés sumarte a nuestra página de Facebook Buena Salud TV para compartir todo el material que generamos con el objetivo de aportar a una vida más saludable. Y finalmente en YouTube nos buscas como Buena Salud TV y podés revivir todo el contenido de este programa y por supuesto de los anteriores. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Buena Salud, ya lo saben, nuestra próxima cita el sábado que viene a las 13 horas por la pantalla de Canal 9 Litoral. Aquí estaremos para compartir una vez más los conocimientos de profesionales de la región. Será hasta entonces.